Yo me llamo José Francisco Fernández, doy clase de literatura inglesa en la Universidad de Almería y me han pedido que presente a Miguel Gallego Roca, cosa que hago de mil amores. Podría pensarse en un principio que los dos ámbitos son bastante distintos, lo que yo enseño y las materias que enseñan Isabel o Miguel, pero como dijo un novelista británico, Martin Amis, solo existe una escuela literaria, que es la escuela del talento, y creo que ahí convergemos todos, sea la procedencia geográfica de los autores. Miguel Gallego es crítico literario, es ensayista y profesor de literatura española y literatura comparada en la Universidad de Almería. Ha sido profesor e investigador visitante en las universidades de Lovaina, Coimbra, Trento, New York University, Harvard, Tokio, UNAM y La Habana. Dentro del ámbito académico destacan sus aportaciones a la teoría y la historia de la traducción literaria. Destaca el libro Traducción y Literatura, Madrid 1994, y Poesía importada, Almería 1996. Es también autor del blog literario de creación y crítica, La Universidad del Desierto. Algunas de sus publicaciones más recientes versan sobre el poeta José Ángel Valente, la novela y sus relaciones con la era digital. También ha colaborado en una edición conmemorativa de los 50 años de la novela que va a hablar hoy, Farabev, que tiene un ejemplar y probablemente nos hablará de ello. Actualmente dirige la editorial de la Universidad de Almería. El título de su charla es Elizondo o el susurro de la novela latinoamericana. Miguel, cuando quieras. Pues muchas gracias, José Francisco. El título de la charla, ¿no?, era algo así como Salvador Elizondo y los murmullos de la novela latinoamericana. Era sencillamente hacer un juego con el boom, ¿no? O sea, en vez del boom, hablar de una tradición que más bien es un murmullo. Y que, bueno, por poner el contexto, ¿no?, Farabev, que es la novela más, bueno, que aquí tiene José Francisco, tenía la edición, quizá la edición canónica, que es la de Eduardo Becerra, una edición magnífica, ¿no?, de la novela. La novela se publicó en 1965. Pues si vemos un poco las novelas que se publicaron en esos años o en esa década, vemos que Farabev queda como un pequeño murmullo y, sin embargo, el potencial literario es bestial desde mi punto de vista, ¿no? La ciudad de los perros se publica en el 63, El coronel lo tiene que le escriba en el 61, 100 años de soledad en el 67, Rayuela en el 63 también, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes en el 62 o Cambio de piel de Carlos Fuentes en el 67, ¿no? Es decir, es un autor que queda silenciado, digamos así, por el gran boom, ¿no?, de la novela latinoamericana, que, como sabemos, también es había una operación editorial, comercial, detrás de esta promoción de los autores latinoamericanos en Europa, ¿no? Salvador Elizondo queda fuera de eso, pero es contemporáneo de ese momento. Por tanto, para mí su obra es un murmullo, y tiene que ver un murmullo también porque creo que es heredero de una concepción de la novela que nace con Juan Rulfo, precisamente. Nace con esa concepción de la novela experimental, inconcebible. Es decir, lo que hace Juan Rulfo con Pedro Páramo es algo que en su momento nadie se explica y nadie sabe muy bien qué es lo que significa esa novela y cómo está construida, ¿no? Y es una novela de murmullos. De hecho, la novela se llamaba en un primer momento Los murmullos, ¿no? Entonces, pero luego ha pasado otra circunstancia, y es que me enteré que la charla iba a darla aquí en el Centro de la Fotografía, y como es un lugar con el que colaboramos habitualmente, la editorial y la universidad, y nos gusta colaborar con él, pues en vez de enfocarlo desde un punto de vista más crítico, literario, ¿no?, y más en el sentido que antes ha hablado David, ¿no?, incluso sobre el silencio y filosófico, lo he querido enfocar la charla más bien en el sentido de la imagen, ¿no? Y entonces la charla a día de hoy, en este momento, se titula Salvador Elizondo, la novela que se ve. Entonces, el primer punto de partida es que Salvador Elizondo concibe la novela o el texto, ¿no?, como un tejido, en el sentido etimológico de texto, ¿no?, como un tejido legible y visible. Es decir, que
tanto es el acto de leer como el acto de ver, ¿no? En el caso de Farabev hay una apelación constante. Quien haya leído Farabev o quien se haya acercado mínimamente a la obra de Elizondo sabrás que siempre hay una apelación a la vista, no solamente al intelecto, al entendimiento, sino a la vista, a lo que ve el ojo, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto de vista que quiero que quede claro, ¿no? Es decir, para Elizondo el texto es algo que se lee y que se ve, además, ¿no? Luego hay otro elemento de unión que no quiero dejar pasar, ¿no? El título de la reunión es Las ínsulas extrañas, que es el título que Isabel y Raúl pues, han querido dar a esta reunión, que naturalmente tiene que ver con una antología de poesía, ¿no? que confeccionó Valente con otros autores, y es el título de un libro de poemas de Adolfo Westphalen, ¿no? De un peruano que publicó precisamente en 1933 un libro titulado Las ínsulas extrañas, pero que ese título viene de unos versos, ¿no? del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, ¿no? De una experiencia mística, lingüística, precisamente, ¿no? De una experiencia mística en que San Juan de la Cruz, en un momento dado, habla de su amado, ¿no? Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, ¿no? Es decir, esos lugares desconocidos, ¿no? Esos lugares desconocidos. Y precisamente la poesía y la tradición latinoamericana es lo que es desconocido, hasta cierto punto, pero bastante desconocido en la España de posguerra, en la España de la novela social, de la poesía social. Sin embargo, había una tradición latinoamericana de experimentación, una tradición latinoamericana que procedía del romanticismo, del modernismo, naturalmente, de las vanguardias, y que andaba descubriendo ínsulas extrañas, ¿no? Ínsulas extrañas del lenguaje y de los lenguajes artísticos, ¿no? Bueno, y el punto de conexión, porque yo he intentado... Por intentar buscarle una conexión. De hecho, el tema Elizondo fue Isabel la que me lo sugirió. Yo no elegí esto de lo que estoy hablando hoy, ¿no? Fue ella. Entonces, pues sí, a mí me gusta Elizondo muchísimo, me gusta más de la cuenta. Y bueno, pues entonces intenté buscar en Valente algo de Elizondo, ¿no? Nunca habla de Elizondo Valente, ¿no? La verdad es que nunca, de lo que yo conozco, nunca habla de Elizondo Valente. Pero sí habla de una cosa que tiene mucho que ver con Elizondo, y es que él dedica un ensayo sobre arte. A ese ensayo, esa colección de ensayos sobre arte la titula Elogio del calígrafo. Y ese elogio del calígrafo es un elogio de su padre, que le gustaba la caligrafía, el padre de Valente, que le gustaba la caligrafía y los objetos de la caligrafía, ¿no? Entonces, hay en ese ensayo hay un pequeño fragmento, ¿no? Que se titula precisamente Elogio del calígrafo, que es una semblanza de su padre con los objetos de escritura, en que habla como su padre, incluso el arte de su padre al mover la muñeca a la hora de caligrafiar, porque su padre, no recuerdo muy bien si era contable o era contable, ¿no? Entonces se dedicaba a los libros de contabilidad, pues le gustaba escribir. Y esa reflexión sobre el padre le lleva a algo muy curioso y que tiene mucho que ver con Elizondo, o sea, tiene que ver todo con Elizondo, ¿no? Y es que de pronto dice, es curioso, dice Valente, lo leo, ¿no? Es curioso que en el otro proceso, Elías Canetti, es un libro de Elías Canetti sobre Kafka, ¿no? Dice, es curioso que en el otro proceso Elías Canetti considere a Kafka como el más chino de los escritores europeos. Ciertamente, la reflexión sobre Kafka me hizo comprender que en aquella imagen paterna de mi infancia estaba contenida toda mi estética tardía. Es decir, que en Valente también hay una concepción del texto como algo legible y visible en el trazo, ¿no? Visible en el trazo del calígrafo, precisamente, ¿no? Y al final de ese fragmento dice Valente, que da título así, Elogio del calígrafo, a una colección de estudios sobre arte, sobre pintores, sobre arte, ¿no? Dice, de ahí que la pintura, en la tradición china, sea históricamente tributaria de la escritura. La pintura se escribe. Para el nacimiento de la visión interior en la que la inspiración o el tema se configuran, era frecuente que los pintores buscaran estímulo en la lectura de poemas. Es decir, esta conexión, ¿no?, es el pórtico a una serie de reflexiones que voy a hacer de esa relación de Elizondo con la imagen y con la intención de escribir una novela que se vea, ¿no?, que yo creo que es lo que intenta hacer Farabev, ¿no? Bueno,
vamos a dejar, tengo una serie de imágenes, voy a dejar ahí Elizondo, precisamente, con una Mont Blanc inmensa, ¿no? Con ese gesto casi del calígrafo, ¿no? Casi del calígrafo a la hora de escribir, ¿no? Salvador Elizondo es claramente un escritor para literatos, ¿eh? No es un escritor para aficionados, es un hombre de letras, ¿no? Es un hombre de letras, un hombre de artes, casi para un escritor para iniciados. Para un tipo de lector especializado, atormentado a veces, pero siempre irónico, que define la literatura occidental en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una proclividad atávicamente literarizante que convierte a Elizondo en un contraste trabajador de la prosa desde presupuestos poéticos, ¿no? Esa fotografía suya, con el plumón Mont Blanc en ristre, es un buen ideograma de sí mismo. Cada frase de una novela, de un libro, en Elizondo es decisiva. Así lo explica en Teoría Mínima del Libro, en el cuaderno de escritura. Dice que es todo un homenaje crítico a las primeras frases o primeras palabras de un escrito, ¿eh? Dice Elizondo, en esa forma primigenia tienen que caber todos los pormenores tácitos de la frase con que termina, y antes de escribirse es necesario analizar su extensión como si se tratara de un minucioso desbridamiento, una acuciosa determinación de grados de infinito, ¿no? Eso es la definición de un libro para Elizondo, una acuciosa determinación de grados de infinito. Porque Elizondo habla de libros más que de novelas, de escritura más que de prosa o poesía. Intuye un cambio, y todo cambio se encuentra en los límites, ¿no? Como antes hablaba David a propósito de Juan Roz y de esa experiencia de los límites, ¿no? A pesar de estar en el centro de la literatura mexicana de su tiempo, porque lo estaba, ¿no? Elizondo va a moverse en los límites estéticos, allí donde la honestidad artística no es discutible. Pedro Páramo, precisamente en 1955, abrió el camino de una nueva forma de contar, y Elizondo sigue por esos caminos del desierto. La primera palabra de Farabev, o la crónica de un instante, es una pregunta. ¿Recuerdas? Esa es la palabra, ¿no? Que todos aquellos que tengan la experiencia de haber leído les sonará como algo repetitivo, ¿no? ¿Recuerdas? ¿No? Un personaje invita a otro a recordar, a reconstruir un recuerdo, a inventarlo incluso, a inventar ese recuerdo. Evidentemente, Elizondo es un escritor del tiempo, obsesionado por sus crueldades y las dávidas también del tiempo, por la crueldad del paso del tiempo, pero también los esplendores que nos proporciona el tiempo, ¿no? Los personajes de Elizondo, confusos y múltiples, son las personificaciones de esa obsesión con que podemos evocar un recuerdo, la obsesión por las palabras y también por las imágenes de los recuerdos. Todos obsesionados por las novelas que contiene toda fotografía. Este sería un poco... En la novela hay una fotografía que vosotros vais a ver aquí de paso, no la voy a poner en primer plano porque es una fotografía muy desagradable, va a aparecer de paso, un poco difuminada, es una fotografía de un suplicio chino, ¿no? Y es una fotografía que tiene un impacto visual enorme, ¿no? Y bueno, de ahí parte toda la idea de la novela, pero ahora la iréis viendo, ¿no? Bueno, la segunda parte lo titulo El peso de las imágenes, y aquí ya algunos alumnos míos pues van a ver que me repito, pero bueno. En realidad el proverbio chino no es una imagen vale más que 1000 palabras. La traducción correcta de ese adagio chino sería algo así como el significado de una imagen puede expresar 10.000 palabras. Es un pensamiento coherente con la tradición de la escritura ideogramática china. No es tanto un problema de valor como de capacidad. En nuestro reciente pasado analógico, al que volvemos constantemente como revival, ¿no? Es decir, este revival de la fotografía analógica, de volver a hacer fotos con cámaras analógicas y abandonar un poco el mundo inmediato digital, ¿no? Es algo que está ocurriendo y que incluso hay pues, toda una escuela de esta nueva fotografía, ¿no? Revival, ¿no? O vintage, como queráis, ¿no? Bueno, pues en ese pasado reciente analógico las palabras se almacenaban en bibliotecas y en archivos, como habrá en este centro de la fotografía, y unos archivos de fotografías, ¿no? Ordenados físicamente, ¿no? Y las fotografías pues, se guardaban en cajas o en álbumes, ¿no? En nuestro reciente presente digital todo puede almacenarse en bytes, un sistema binario de escritura.
Así, en la era digital, el proverbio chino pasa de ser una metáfora a convertirse en una afirmación técnica. 1000 palabras pesan más o menos 2 kilobytes, mientras que una fotografía artística pesa más o menos 6 megabytes. Es decir, la información que contiene una fotografía artística como archivo digital es infinitamente mayor que un archivo de un libro, ¿no? Es decir, que uno puede agotar un disco duro con imágenes pronto y, sin embargo, con tesis doctorales puede difícilmente agotarlo ese espacio de un... Bueno, entonces, en ese, como digo, es decir que una fotografía pesa 1000 veces más que 1000 palabras, ¿no? Como mínimo, ¿no? Cuando decimos que vivimos en una cultura dominantemente visual, estamos implícitamente reconociendo un fracaso de la palabra y de la literatura. Es lo que Mitchell, un teórico de los estudios de la imagen, ha llamado giro pictorial, frente al giro lingüístico que caracterizó el siglo XX, ¿no? Es decir, nosotros a principios del siglo XXI, según Mitchell, estaríamos viviendo un giro pictorial. Bueno, de hecho hay teóricos que hablan de la singularidad, es decir, que en el año 2000, no sé cómo lo sitúa este teórico alemán, ¿no? que se dedica a máquinas de ciegos, ¿no? Dice que hacia el año 2050 o algo así se producirá el fenómeno de la singularidad, es decir, que máquinas podrán imaginar máquinas. El momento en que máquinas podrán imaginar máquinas, ¿no? No será el hombre el que imagine máquinas, ¿no? Bueno, pues ese giro tiene que ver con este giro pictorial, porque Mitchell considera que llamarlo giro imaginativo nos llevaría a confusión, ¿no? Nos llevaría a confundir la imaginación con algo que va más allá de la imaginación, que es que estamos construyendo una gramática visual, ¿no? Frente al giro lingüístico, que es el que caracterizó al siglo XX, ¿no? Y el que caracteriza la época, por supuesto, de Elizondo, ¿no? Y de la que ha hablado también hace un momento David, creo, Diego, perdón. Bueno, entonces, en la escena que pongo aquí, pero que no puedo poner en movimiento porque no hay internet, ¿no? Esta es la primera imagen grabada en movimiento, ¿no? Es una escena que dura 3 segundos, la podéis ver en internet, mis alumnos ya la han visto. Y es la escena que el inventor Louis Le Prince grabó en 1888, en una escena absurda, porque es una escena en que hay varios personajes dando vueltas, ¿no? Que son su suegro, su mujer y su cuñado, ¿no? Y están dando vueltas se llama la escena Roundhouse Garden Scene, ¿no? Es decir, la escena del Garden de Roundhay, ¿no? Pero es una escena en que parece que están como en un TV, una escena absurda, ¿no? Y es la primera vez que se grabó, que sepamos, ¿no? Que se grabó el movimiento, ¿no? Que se grabó las imágenes en movimiento. La película dura, como digo, apenas 2 segundos. Es un instante en movimiento. Es un instante en movimiento. 4 personajes se mueven en círculos y sobre sí mismos como una constelación, en el jardín de la mansión situada en Roundhay, al norte de Leeds. En efecto, son una verdadera constelación familiar, ¿no? Que dirían los psicólogos de las constelaciones familiares, ¿no? Verían ahí, podrían hacer ese análisis de cómo están situados los suegros, los padres. No sé si conocéis un poco la Gestalt esta de las constelaciones, pero bueno. Pero es una constelación, ¿no? Que se mueve. Le Prince registra este instante. Bueno, Le Prince tiene un caso interesante, ¿no? Ya que estamos en ambiente literario, Le Prince cogió, después de todos estos experimentos con el cine, un día cogió un tren París-Dijon y desapareció. O sea, no se sabe ni qué pasó con él, ¿no? No se ha vuelto nadie en la familia, la maleta ni siquiera estaba en el tren, ¿no? Es decir, desapareció absolutamente, no dejó ningún rastro, ¿no? Bueno, pero esto es seguramente un instante artificial, ¿no? El movimiento de esos personajes que a nosotros nos resulta perturbador, y además nos resulta perturbador y siniestro por todo lo que tiene de muerte la fotografía y la imagen, ¿no? Cuando la imagen es muy antigua, ¿no? Y ese es, como digo, el primer instante, 2 segundos, grabado en la historia. Bueno, en un momento de Farabeth, él o ella o los 2 personajes, no recuerdo bien, la pareja protagonista, en un momento dado dicen, lo mismo que al principio decían, ¿recuerdas? ¿No? En un momento dado dicen, todo en un instante, todo en un solo instante, todo en un solo instante, ¿no? Bueno, Elizondo es un autor con un pie en cada uno de esos mundos, ¿no? Con un pie en el mundo de las palabras y con otro pie en el mundo de las imágenes.
Bueno, y no es decir, las cosas no suceden porque sí. Su padre era productor de cine, ¿no? Su padre era productor de cine y él, de hecho, hay una película de él, Apocalipsis 1900, que es una película hecha con escenas, una especie de collage, una película que habla del siglo XIX, de un apocalipsis cuando llegara el siglo XX. Bueno, trabajó y bueno, fue crítico de cine fundamentalmente, en la revista Snob, es decir, que estuvo muy cerca siempre del cine y muy interesado por las cuestiones cinematográficas. Como digo, es un autor que está con un pie en cada uno de esos mundos, el de las palabras y el de las imágenes. Está obsesionado por la escritura, pero también está obsesionado por la mirada. Bueno, este es lo siguiente. Está obsesionado por la escritura, como digo, y está obsesionado por la mirada. Él siempre, en sus diarios, que se publicaron hace poco por parte de su mujer, de su segunda mujer, fotógrafo, Paulina Lavista, una fotógrafa importante, una fotógrafa mexicana importante de esa época, de los años 60, 70, ¿no? Y que es la que ha publicado sus diarios, siempre dice lo mismo, ¿no? Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía, ¿no? Sobre todo este texto, ¿no? Es un texto casi laberíntico del grafógrafo, que es como titula uno de sus libros y uno de sus breves cuentos, ¿no? Que está dedicado a Octavio Paz, el grafógrafo, que dice así, ¿no? Lo tenéis ahí, no sé si se lee bien, pero bueno, lo voy a leer de todas formas, ¿no? Escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo, me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo, viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo que había escrito, que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo. O sea, un absoluto, pues, una escena de Moebius, ¿no? De un infinito, ¿no? Un infinito imposible, ¿no? La cuestión del recuerdo y de la visión de la escritura, ¿no? Sus obras, las obras de Elizondo, son piezas de un gran rompecabezas estético y metafísico que en los años 60 del pasado siglo dudaba de toda identidad personal, ¿no? Es decir, el pensamiento francés postestructuralista. Bueno, Roland Barthes tendría mucho que decir sobre la construcción de la memoria novelesca. Por un lado, en fragmentos de un discurso amoroso, ¿no?, de Roland Barthes de 1977, nos recuerda que la imagen, como el ejemplo para el obsesivo, es la cosa misma. O sea, la imagen es la cosa misma, ¿no?, para el obsesivo, para la persona obsesiva, y evidentemente Elizondo es un escritor obsesivo, ¿no? Así tituló Daniel Sada una antología, ¿no?, La escritura obsesiva, ¿no? Pues para la imagen, para el obsesivo, dice Roland Barthes, hablando de la relación erótica, ¿no?, es la cosa misma. El enamorado es, pues, un artista, ¿no?, y su mundo es un mundo al revés, puesto que toda imagen es a su propio fin mucho más allá que la imagen, ¿no? Por otro lado, tenemos el libro de Roland Barthes, La cámara lúcida, de 1980, que es el libro que todo fotógrafo ha leído alguna vez, ¿no?, porque quizás es el manual estético o literario de todo fotógrafo, ¿no?, la iniciación a reflexionar sobre qué es la fotografía. Roland Barthes publica ese libro en 1980, que es el libro más intimista de Roland Barthes, que es una reflexión sobre la naturaleza estética de la fotografía. Y, naturalmente, para Elizondo, el punto de referencia esencial, he hablado de ese contexto postestructuralista en Elizondo, es Georges Bataille, ¿no? Y sobre todo sabemos que la fotografía que da inicio a Farabev, esa fotografía del suplicio chino, es una fotografía que toma Elizondo de Las lágrimas de Eros, de 1961, de Bataille, ¿no? Ese es el desencadenante de Farabev y de la obsesión por el recuerdo y los iconos de la memoria cruel y nostalgiosa que caracteriza la obra de Salvador Elizondo. También Blanchot, al que también ha mencionado anteriormente cuando se hablaba de Juan Roth, ¿no?, el gran sacerdote del silencio, ¿no?, y de la buena nueva de la salvación a través de la literatura. A propósito de la imagen, afirma Blanchot en El espacio literario de 1925, dice Blanchot, ver
supone la distancia, la decisión que separa el poder de no estar en contacto y de evitar la confusión en el contacto. Ver significa que, sin embargo, esa separación se convirtió en encuentro. Todo ha de ser fascinante en esa década prodigiosa, ¿no?, de los años 60. Son muchos los caminos hacia el éxtasis y todos merecen ser probados, ¿no? La fascinación que define los años 60 es el producto de un deseo desmedido por romper o disolver la dolorosa dualidad del mundo. Así lo advierte Eduardo Becerra en su imprescindible edición de Farabés del año 2000, que aquí tenemos, ¿no? La fragmentación narrativa, que hace posible las continuas analogías entre personajes, objetos y sensaciones, es la técnica para que esa ruptura o disolución se cumpla en el texto. La melancolía y soledad que manifiestan los personajes de Elizondo es directamente proporcional a la capacidad que tienen para fascinarse. También Blanchot, en el mismo libro que antes he citado, afirma que la fascinación es la mirada de la soledad, la mirada de lo incesante y de lo interminable, donde la ceguera todavía es visión, visión que ya no es posibilidad de ver, sino imposibilidad de no ver, la imposibilidad que se hace ver, que persevera siempre y siempre en una visión que no termina, mirada muerta, mirada convertida en el fantasma de una visión eterna. Porque esta es lo que se plantea en Farabés, ¿no? La posibilidad de eternizar un instante, ¿no? La posibilidad de hacer eterno un momento, ¿no? Un momento de agonía, ¿no?, pero que naturalmente tiene que ver también con el placer, ¿no?, y tiene que ver con ese recuerdo del placer, ¿no? Tan importante como el pensamiento literario es el cine para Elizondo. Es decir, no podemos comprender a Elizondo solamente ponerlo en un contexto postestructuralista o de escritura o de preocupación por el lenguaje, ¿no? Hay que ponerlo también en el contexto del lenguaje cinematográfico, ¿no? Los últimos años de la década de los 50 y el primer lustro de la década de los 60 son el contexto en el que nace el cine de arte y ensayo, por lo menos que mi generación denominaba de arte y ensayo, ¿no? Sesiones en cineclub, ¿no?, donde uno empezaba a ver, bueno, hace poco ha muerto, hace unos días, Bertolucci, ¿no? Uno veía las películas de Bertolucci pues en esas sesiones de cineclub, o yo por lo menos las vi ahí, ¿no? Sesiones de cineclub que se programaban, al menos en España, al margen de los circuitos comerciales. Fue en ese contexto donde muchos leímos por primera vez a Elizondo, en círculos cinéfilos, o sea, en círculos muy cinéfilos, ¿no? La construcción de los recuerdos, la falta de fidelidad en los lenguajes o la incomunicación de los personajes son algunos de los temas recurrentes en esos años, en las películas de esos años, ¿no? Ejemplos son las películas muy pertinentes a la hora de hablar de Farabés, la película de Alain Resnais, la Hiroshima Mon Amour, 1959, que es adaptación de la novela homónima de Marguerite Duras, o el año pasado en Marienbad, de 1961, que tiene la colaboración de un novelista del Nouveau Roman francés, Robert Brillet, ¿no?, basada en la novela de Bioy Casares, La invención de Morel, y fundamental en Elizondo y en Farabés, ¿no? O la trilogía de Antonioni, La aventura, La notte y l'eclisse, ¿no?, sobre la incomunicación de los personajes. Pero me gustaría recordar aquí especialmente una película prodigiosa, que es La Jetée de Chris Marker, un viaje en el tiempo contado a través de imágenes fijas. Una vuelta a la fotografía, como explica Antonia Escandel en un libro reciente, Chris Marker y La Jetée, la fotografía después del cine, 2014, publicado en 2014, ¿no? Marker es otro autor obsesionado con la memoria, ¿no?, y con la memoria de las imágenes. En sus películas siempre está sobre la mesa la posibilidad de construir con imágenes una memoria artificial. No una memoria escrita, sino una memoria visual y artificial, confeccionada con bancos de imágenes, con un input de imágenes, ¿no? Pero el asunto de Elizondo es autor, como digo, entre dos mundos, entre el mundo de la imagen y el mundo de la palabra. Siempre utilizó Elizondo dos conceptos para explicar Farabés, ¿no?, que son el montaje cinematográfico y el ideograma chino. De hecho, Farabés, en su primera edición, bueno, en su primera edición no, en la edición que preparó la madre de Elizondo y que nunca vio la luz, y que ha visto la luz ahora recientemente, los 50 años, en esta edición que tengo aquí, que es publicada por el Colegio Nacional, pues lleva
precisamente un ideograma chino en la portada, es roja toda ella, ¿no? Roja toda ella y con un ideograma chino en la portada. Es el número 6 y ahora explicaré por qué ese ideograma ahí en la portada, ¿no? O sea, el montaje cinematográfico que estaría en el proceso de la novela, la importancia del ideograma, ¿no? El ideograma del que ahora hablemos, ¿no? En una de sus colaboraciones para el periódico 1+1, que titulada así, Ideograma, Teoría y Canon de la Poesía Concreta, Elizondo explica las ideas de Fenollosa y Eisenstein sobre la poesía ideogramática china. Por ilustrar un poco el asunto y ahora ya relacionarlo directamente con por donde he empezado, el elogio del calígrafo de Valente, ¿no? En que Valente dice que esa escisión suya de su padre de pronto le hizo pensar en algo que decía Canetti, ¿no? Que Kafka es el más chino de todos los escritores europeos, ¿no? Por la manera, por la concepción de la escritura. Pero es curioso que Kafka hizo unos cuantos dibujos, no muchos, ¿no? Que están en sus diarios y en sus cartas. Y bueno, y hay algo ideográfico, ¿no? En la composición de los personajes, ¿no? En esa mancha del cuerpo humano, ¿no? En la forma muy esquemática, ¿no? de representarlo. He elegido que es el más famoso, ¿no? Que es el hombre, bueno, Elizondo quería ver aquí un hombre que está obsesionado por la escritura, pero realmente es un hombre que puede estar durmiendo la siesta encima de la mesa, ¿no? Porque también es verdad que Kafka no es tan dramático como nos lo pintó su amigo Max Brod, ¿no? Es decir, que es más ligero de lo que puede ser y más humorista, ¿no? De lo que es. De hecho, hay otros dibujos que son bastante humorísticos. Este tiene esa condición existencialista de desesperación, pero puede ser que no sea una desesperación, puede ser que sea sencillamente un descanso encima de la mesa. Pero es verdad que hay ese afán ideogramático, ¿no? Incluso en los dibujos de Kafka. Este es un cuaderno de Elizondo. Elizondo se tomó en serio, esto no es una broma para Elizondo, el ideograma chino. Elizondo empezó a estudiar chino, ¿no? Empezó a estudiar chino y a dibujar ideogramas chinos, ¿no? Este es uno de sus cuadernos, ¿no? Este es quizá un cuaderno de trabajo. He elegido, no puedo traer mucho, pero hay incluso verdaderos ideogramas artísticos de Elizondo, ¿no? En que ilustra palabras, ilustra conceptos, ¿no? La idea, pues un poco chusca, he elegido este ideograma explicado en Internet, lo he elegido al azar de un libro de un español que se llama Pedro Ceinas, que es un libro sobre la escritura ideogramática y los caracteres chinos. Más o menos explica, ¿no?, cómo se construye el ideograma chino. Tener en cuenta que para Eisenstein, el cineasta ruso, toda su teoría sobre el montaje tiene que ver con un desarrollo de la escritura china, del ideograma chino, ¿no? Aquí tenéis un ideograma, no sé si podéis ver, es el ideograma que significa este ideograma. Bueno, creo que hay públicos chinos, eso, ¿no? Lo podrá explicar mejor que yo. Bueno, aquí lo he cogido de Internet, ¿no? Pero sé que la explicación es más compleja. De hecho, tengo otra explicación. Si esto no vale, tengo otra posible, ¿no? Es la palabra virtud o moral en chino, ¿no? Y bueno, si lo puede explicar, ¿no? ¿Puede explicar de qué está compuesto? Sí, la idea es un poco esa, ¿no? La idea es que es como que cuando caminamos, hay otros ojos mirándonos, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, aquí la explicación es el caminar, ¿no? Caminar con el corazón de uno como si 10 ojos te observaran. Esa es una de las explicaciones, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, que alguien va caminando y hay otros que te van mirando, ¿no? Es la idea de la virtud y la moral, ¿no? Es decir, que la moral es algo ante los demás, ¿no? La virtud es algo que demostramos a los demás y que se comprueba con la mirada de los demás, ¿no? Esta es la manera de componer, digamos, del ideograma. Y como digo, claro, para ti, pues es un golpe de vista, ¿no? Para nosotros es una deconstrucción de los elementos, ¿no? Y quizás ese es el secreto del ideograma, ¿no? De pronto, de diversos elementos que de pronto están juntos y que de un golpe de vista se pueden leer, ¿no? Para Elizondo, la cuestión del ideograma no es
un recurso menor, ¿no? Como digo, él trabajó el ideograma y se basa en las ideas de Fenollosa e Eisenstein sobre la poesía idiomática china, como decía antes, ¿no? Eisenstein trata de la condición dinámica que la representación introduce en la narración visual, en el cine o en el texto, en la lectura, mediante el empleo del principio de composición llamado montaje, ¿no? Ese sería el método para expresar contenidos abstractos a través de cosas concretas. Cómo fotografiar o fijar la imagen de las pasiones y los sentimientos en formas visibles y legibles. Lo interesante del asunto es que Eisenstein está convencido, como Fenollosa, el que colaboró con Ezra Pound a la hora de traducir, ¿no?, poesía china del siglo XI, ¿no?, de que el procedimiento deriva del principio de síntesis ideográfica que rige en la estructura de los caracteres de la escritura china, ¿no? Bueno, aquí tenéis el suplicio, que no, menos mal que no se ve muy bien por si hay alguien sensible, porque ahí está la imagen del suplicio, donde de hecho ahí también tenéis que el primer título de la obra es La Quimera, pero hay algo interesante, es que junto a la fotografía de la que parte toda la novela, que es la imagen de un suplicio chino, está la fotografía de la habitación donde se produce el encuentro de los personajes, ¿no?, del espacio donde se produce. De hecho, alguien conozco y que le invité a leer la lectura, intentó reconstruir el espacio, ¿no?, porque es difícil, ¿no?, cómo se mueven los personajes en ese espacio, como entran muchas veces, como se está entrando continuamente en esa habitación y se diversifican los movimientos, ¿no? En el momento en que entra el personaje se produce una jugada de I Ching, ¿no?, una jugada del azar, ¿no?, de esa manera de adivinar el futuro, ¿no?, que era el I Ching, ¿no? Bueno, todo en un instante, ¿no?, como decimos. El subtítulo de Elizondo, ¿no?, que es exactamente Frabev o la crónica de un instante, me evoca el de una novela española relativamente reciente, que ha sido una novela, digamos, necesaria en mi generación. Me refiero a Anatomía de un instante, del 2009, de Javier Cercas. Parece que la cosa no tuviera nada mucho que ver, ¿no?, pero algo tiene que ver, ¿no? La crónica, precisamente, sería un sustantivo perfectamente aplicable a la novela de Cercas. Y Anatomía, que es como la titula Cercas, también encajaría quizá de forma demasiado explícita en la obra de Elizondo. Ahora, ambas novelas parten de una imagen. En el caso de Elizondo es ese suplicio chino, una foto fija, ¿no?, en el caso de Farabev, el Lanche o la muerte de los 100 pedazos, que es una tortura fascinante para Elizondo visualmente, ¿no?, que la ve en el libro de Bataille y le resulta, no puede dejar de mirarla, ¿no? No sé si también hay una película que a mí también me relaciono con esto, que es la película de Iván Zuleta, Arrebato, ¿no?, que hay un personaje, el humor, ¿no?, que está obsesionado también con el momento de la imagen, ¿no?, y que tampoco puede dejar de mirar ciertas cosas, ¿no? El arrebato, ¿no?, sería una palabra para definir este arrebato por las imágenes, ¿no? Bueno, el caso de Cercas parte de una secuencia extraída de una retransmisión de televisión en 1981 y la foto fija resultante, ¿no?, cuando unos guardias civiles entran en el Congreso de los Diputados y comienzan a disparar al aire sus metralletas y pistolas tras el grito de «al suelo todo el mundo», ¿no?, pronunciado por el teniente coronel Tejero. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, y el general Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa en ese momento, son los únicos que no se esconden debajo de los escaños, ¿no? Para un español de mi generación, al menos, es un instante preñado de significados históricos, políticos, psicológicos, personales, sentimentales, pero también puede no tener ningún sentido esa imagen, ¿no? Incluso, como mantiene Cercas, un instante que los españoles a veces recuerdan como una ficción, como una novela. De hecho, hace poco, ¿cómo se llama? Jordi Évole hizo, ¿no?, en la conmemoración, ¿no?, de los años, hizo la historia de que aquello fue un montaje cinematográfico, ¿no? Todo aquello ocurrió, bueno, con una cierta base histórica, ¿no?, con la función que había cumplido el rey, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, pero hizo como si aquello todo hubiera sido un montaje dirigido por un director de cine, me parece que era Garci, ¿no? Bueno, pues tanto Elizondo como Cercas hablan del instante como algo hipnótico, luminoso, ¿no?, preñado de sentidos y matices. Para Elizondo y para Cercas, escritores muy distintos.
absolutamente distintos, ¿no? El principio de esa concepción del instante, sin embargo, está en Borges. En esos momentos culminantes de Borges que desembocan en una comprensión abismada, en una especie de epifanía, ¿no? Para Borges, según recuerda el propio Cercas en Anatomía de un instante, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en la realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Y recuerda el célebre ensayo de Alan Pauls sobre el primer Borges, sobre el Borges que escribía en las revistas femeninas, ¿no? El Hogar, ¿no? Donde aquel define esos momentos como un éxtasis, un trance vertiginoso, una alucinación, un segundo extirpado a la corriente del tiempo, una suspensión del mundo, un agujero minúsculo y deslumbrante que repele todas las explicaciones o tal vez las contiene todas. No puedo resistirme a copiar una frase más, una que explica bastante bien cómo pasiones históricas y físicas pueden tener un mismo andamiaje estético, como si efectivamente bastara saber mirar para ver que en ese instante eterno la cifra exacta del 23 de febrero, o como si misteriosamente en ese instante eterno no solo Suárez, sino todo el país hubiera sabido para siempre quién era, dice Cercas, ¿no? Es decir, la imagen del 23 de febrero también como un suplicio fascinante, ¿no? Como un suplicio nacional fascinante, ¿no? El instante de Cercas es histórico, político, psicológico, como digo, y naturalmente recurre a él cada ciertas páginas y acupula capas de significado, ¿no? Lo mismo que hace Elizondo, ¿no? Es cierto que Elizondo también parte de la magnificación, ¿no? De un instante que no sabemos muy bien cuál es el significado. E incluso no sabemos, lo hablaba antes con José Francisco, no sabemos muy bien qué está pasando. Algo gordo está pasando, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué está pasando, ¿no? Para Elizondo el instante no permite ninguna interpretación histórica, ni política, ni psicológica. El instante de Elizondo es arrebatador, sencillamente arrebatador, en tanto que construye como una confusa invitación a investigar en los límites del dolor y del placer. Ese es el asunto por el que se parte de esta foto, ¿no? Y he dicho arrebatador porque la relación obsesiva con la fotografía de Farabev, las técnicas para fotografiar el instante de la muerte, ¿no? Me recuerdan, como he dicho antes, a un personaje de culto de una película española que es Arrebato de 1969, ¿no? Que una de las dos películas, unas películas de Iván Zuleta, ¿no? En ella el personaje llamado Bill Moore está obsesionado con grabar todos los instantes en Super 8 para investigar en los límites del cine, cuando esos límites coincidan con la realidad. Como arrebatado, me parece, bueno, pero esta mención la obvio ahora, no viene a cuento. O sea, también uno puede... bueno, la obsesión, ¿no? Y ya creo que puedo ir acabando, sí. Querer narrarlo todo, observarlo todo, recordarlo todo, es un camino directo hacia la locura, ¿no? Eso bien lo sabía Funes, ¿no? El memorioso, ¿no? Querer recordarlo. Bueno, y el otro día, me parece, no sé, pero creo haberlo... Para sobrevivir hay momentos en que hay que olvidar ciertas cosas, ¿no? Si no, es imposible vivir, ¿no? Es decir, querer recordarlo todo es un camino directo a la locura, quizá el camino más directo a la locura, ¿no? Y esto es... Farabev es una locura, en ese sentido, ¿no? Farabev hay una parte de locura, de obsesión, ¿no? Ya lo recordaba el sensato y paradójico de Chesterton, ¿no? Dice, el cuerdo es quien acepta el sinsentido. El loco es quien busca sin descanso el sentido. Si hacemos caso de ese gran novelista de la paranoia, que es Chesterton, ¿no? El autor de El hombre que fue jueves, la tradición racionalista occidental ha sido un mundo de locos, obsesionado siempre por buscarle sentido a las cosas, ¿no? El Messier Test de Valéry sería tan inteligente como loco, ¿no? Es más, la obsesión es la garantía de la inteligencia de Messier Test, ¿no? Por eso el arte occidental a mitad del siglo XX es una encrucijada de lenguajes
un mundo turbio y oscuro, lleno de sombras y reflejos, cortinas, espejos, de objetos de museo o complementos de hombres del pasado, un paraguas, un maletín negro, palabras incomprensibles, gemidos, gritos, susurros, ¿no? Canciones reiterativas o imágenes insoportables, como la imagen insoportable del suplicio chino, ¿no? Una encrucijada, como digo, como la que ocurre en el Carrefour del Odeón, en ese apartamento del Carrefour del Odeón, un enclaustramiento en lo oscuro, como en el apartamento del número 3 de la Rue de Odeón, donde sucede lo que ocurre en Farabev, el hecho, que no sabemos muy bien qué es, lo que no sucede o hubiera sucedido en Farabev, o la crónica de ese instante, ¿no? Que continuamente se nos está recordando, ¿no? Bueno, se nos está invitando a recordar, ¿recuerdas? ¿No? De hecho, el principio de la novela también hay una frase que es: hoy es un día especial, una hora especial, un instante, aunque solo eso, en que espero ver colmado mi deseo, ¿no? Que es como una de las maneras de empezar de Farabev, ¿no? Bueno, esa tarde lluviosa en la que toda la atmósfera está dominada por la oscuridad, una oscuridad de los afectos, de los deseos, de la comprensión, una cámara oscura como la de la fotografía, donde poder revelar nuestra identidad ilusoria, una oscuridad de cortinajes y terciopelo que invita a la desnudez, ese estar entre tinieblas que San Juan de la Cruz explica como la consecuencia de su apego a las cosas y el desorden que provoca. Bueno, Elizondo, y ya con esto acabo, ¿no? Elizondo sabe que todo parte de una pregunta, ¿no? Todo en esa novela, su gran novela, ¿no? Podemos decir que casi todo Elizondo se puede comprender a través de Farabev, ¿no? ¿Recuerdas, no? La pregunta, ¿recuerdas? La fotografía es ese instante eterno y el olvido es más tenaz que la memoria, ¿no? Entre los regalos navideños de 1977 que recibe Elizondo y que comenta en las páginas de la revista en la que colaboraba en ese momento, el diario que colaboraba, 1+1, se encuentran un libro con los dibujos anatómicos del famoso pintor de caballos George Stubbs, que esta es una obra de George Stubbs, un pintor de caballos, un pintor de la aristocracia inglesa, ¿no? Para decorar grandes mansiones, ¿no? Y bueno, pero tenía una particularidad, y es que estudiaba muy bien la anatomía de los caballos, ¿no? Este es un dibujo, pero bueno, un cuadro, un óleo, pero lo que recibe Elizondo es ese libro. Es un libro con los estudios anatómicos previos al dibujo de los caballos, ¿no? Stubbs dibuja distintas posiciones del caballo, fundamentalmente estudiando la anatomía ósea, ¿no? De los caballos en su movimiento, ¿no? Bueno, también recibe una fotografía, que la vamos a ver después, ¿no? Pero viendo los dibujos de Stubbs, Elizondo piensa en la portentosa fuerza, tanto en el arte como en la vida, de esa categoría que tendemos a desdeñar, la verdad. Y este es el punto filosófico sobre el que quería plantear la charla, pero que se ha debido más bien adaptarlo a una cuestión de fotografía y de imagen en este contexto, ¿no? Elizondo parte de este libro a reflexionar sobre la verdad, ¿no? Dice a continuación de mencionar que se plantea ese problema filosófico de la verdad a través de los dibujos anatómicos de Stubbs, hace referencia a otra fotografía que estaba entre los regalos navideños y que es un instante especial, un instante muy especial. Esa es una joven apoyada en una baranda, ¿no? Como en un corral interior, ¿no? Y con una expresión de melancolía muy, muy intensa, ¿no? Es una fotografía muy, muy famosa, ¿no? El ensueño. Bueno, la junción entre el juntar los dibujos anatómicos de Stubbs y esta fotografía de Manuel Álvarez Bravo lleva a Elizondo a comentar y a intentar buscar claridad en ese mar de oscuridad en el que están todos los personajes de Farabev, ¿no? Y entonces nos llega un momento de epifanía de Elizondo, digamos, a la hora de saber qué significa la fotografía, ¿no? para Elizondo. La fotografía es en el tiempo lo que la geometría es en el espacio
y la poesía en cualquiera de sus expresiones. Es decir, la fotografía es en el tiempo, lo que la geometría es en el espacio y la poesía en cualquiera de sus expresiones, en el lenguaje. La geometría para el espacio, la poesía para el lenguaje, ¿no? Lo más cerca que podemos llegar a la verdad. Es decir, que para Elizondo hay una fundamentación de toda su obra, ¿no? Es decir, que la única manera de llegar a la verdad, ¿no? Lo mismo que, digamos que la fotografía es la que nos acerca a la verdad en el tiempo, ¿no? La geometría nos acerca a la verdad en el espacio, la poesía nos acerca a la verdad en el lenguaje. Y bueno, y ya sabemos, ¿no?, que con esto ya acabo, ¿no? Porque la verdad, y eso es algo a lo que cuesta acostumbrarse y no sabemos muy bien acostumbrarnos y a veces nos perdemos, ¿no? La verdad es algo que no se ve en la realidad. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no me pasa. Esta interesante charla. Seguro que tenemos unos breves minutos para preguntas o algún comentario. Creo que no he terminado de explicarnos lo del número 6. Ay, sí. Sí. No lo acabo de explicar porque ya quería acabar. Bien. Entonces, en la portada está el número 6. Efectivamente, aquí, en este. Entonces, en un momento, como he dicho, al final el título actual sería La novela que se ve, ¿no? O Elizondo y la novela que se ve, ¿no? Ese intento de hacer ver la novela. Durante todo Farabef hay cosas que se muestran y que personajes muestran a otro. Mira esto, ¿no? Mira, aparte de recuerdas, mira, ¿no? Y entonces, en un momento dado, el personaje le explica la fotografía. Le explica la fotografía. ¿A dónde está la fotografía? Está más adelante. Sí, bueno, esa fotografía que no quiero enseñaros, que no quería enseñar en primer plano y muy difícil. Es una pena que no podamos ver la fotografía de final, ¿no? No se podemos ver y esta quizás se ve más de la cuenta, ¿no? Entonces le explica esa fotografía, ¿no? Y le explica por qué esta fotografía para él significa tanto y por qué es tan arrebatadora, ¿no? Entonces, en Farabef dice lo siguiente, dice, se ve que es un hombre, ¿no?, que está siendo torturado y ahí alrededor están los torturadores, ¿no? No se ve muy bien. Cortado en pedacitos. Bueno, pero bueno, se ve, aquí está el hombre, ¿no? Aquí está, se ve el torso desnudo y que está ya mutilado, ¿no? Y aquí alrededor todos los torturadores, ¿no? Entonces, al explicar, el personaje intenta explicar la fotografía, dice, la disposición de los verdugos es la de un hexágono que se desarrolla en el espacio en torno a un eje que es el supliciado. Es también la representación equívoca de un ideograma chino, un carácter que alguien ha dibujado sobre el vado de los vidrios de la ventana, de eso no cabe duda, porque alguien en la escena de Farabef dibuja también ese ideograma en el vado de la ventana, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas, un ideograma o bien un símbolo geométrico. La ambigüedad de la escritura china es maravillosa y de esa forma que se concreta allí en la imagen del supliciado, podemos decir que todo el pensamiento que es capaz de convertir esta tortura es un acto inolvidable. Si aprendes a decir ese nombre, comprenderás el significado final del suplicio. Y entonces el personaje le muestra el signo ¿no?, de la portada. Mira este signo, le dice el personaje, y la novela está ese signo, ¿no? Y le explica lo que es. Dice, es el número 6 y se pronuncia Liu. La disposición de los trazos que lo forman recuerda la actitud del supliciado y también la forma, y esto es importante, de una estrella de mar.
¿verdad? Porque la estrella de mar, claro, no, Es un objeto recurrente. es un objeto recurrente también en la novela, porque hay un momento en que hay un personaje que pasea por la playa, ¿no? Que recoge, hay un castillo, ¿no? El nombre en latín, el nombre Exactamente, ¿no? científico. Entonces todo está, y de hecho hay un dibujo también en la preparación de Farabev, que es la estrella de mar, y la disposición de toda la novela en las puntas de la estrella de mar, ¿no? La habitación, la enfermera. Claro, ese es el problema, ¿no? Que quizás he hablado un poco sin que los demás, sin que quien me esté viendo haya tenido idea de la novela Farabev. Por ejemplo, no he hablado de Farabev, que es el cirujano, es un cirujano, es un manual de cirugía, ¿no? De cirugía ortopédica, ¿no? Que continuamente utiliza imágenes y recursos de este cirujano, ¿no? En la novela, ¿no? Pero quizá a mí la parte del cirujano, para explicar esta idea visual, ¿no? de Elizondo, podría haberla utilizado, pero me parecía más anecdótica. Me parece más importante la idea del ideograma, ¿no? y cómo el ideograma se va trasladando, se va, digamos, contaminando toda la estructura de la novela, ¿no? Sí. Me está acordando también de la metáfora que establece Cortázar entre la fotografía y el cuento, y el cine y la novela, y lo que has comentado de Borges en el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es, que son ideas más en realidad relativas al cuento, pero que Elizondo lo lleva a una novela. Sí. No sé si... Bueno, yo si no recuerdo mal, Cortázar, que también era un gran aficionado a la fotografía, ¿no? Y que tiene cuentos, bueno, es el autor de un guión de una de las mejores películas sobre la fotografía, que es Blow Up, ¿no? Las babas del diablo, ¿no? Pero yo, si no recuerdo mal, el comentario que hacía Cortázar era pugilístico también, ¿no? Era como decir, la fotografía es como el cuento en la literatura, ¿no? Y el cine es como la novela en la literatura, ¿no? Y también hablaba de algo pugilístico, pero no recuerdo que era así. Efectivamente, es que llamar novela a Farabev quizás sea una forma, es una crónica de un instante, ¿no? Es decir, llamar novela a Farabev creo que no es adecuado. No creo que esté en la tradición de la novela, además. Creo que está en la tradición de la poesía, más bien. Creo que está en la tradición más bien poética o filosófica, que es la tradición de la novela, ¿no? Porque es un instante repetido infinitas veces, ¿no? Es un instante narcótico, fascinante, arrebatador, que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, que se mezclan dos escenarios, que son la habitación esa que ha salido y la playa constantemente, ¿no? Que también, por supuesto, tiene mucho que ver la invención de Morel y el año pasado en Marienbad y los personajes que están encerrados como una especie de recuerdo y del que no pueden salir, ¿no? Exactamente, ¿no? Nada, a ti, Vicente. Pues en primer lugar, pues, enhorabuena por la exposición. Más como una pregunta es un comentario, porque también veo muy curioso porque en la literatura mexicana siempre hay esa corriente por la cultura orientalista, ¿no? Desde Paz, Juan José Tablada, por Elizondo, por Amado Negro también. Y también es curioso porque se ve que cómo los autores se apropian de los cuentos extranjeros, en base de los cuales transforman su propio sistema lingüístico o sistema literario. No sé si usted también está de acuerdo pues, de la tendencia de que cuando los autores enfrentan su propia límite o propio crisis y siempre tienen que buscar recursos adelante. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario en el sentido de que muchas renovaciones, sobre todo en la poesía, ¿no? Fundamentalmente en el lenguaje poético, proceden de una lectura de tradiciones orientales o orientales en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente lo árabe, la tradición árabe, sino también la tradición japonesa o china. En el caso que he mencionado aquí recurrentemente es Fonollosa, ¿no? Fonollosa es alguien que ayuda a Ezra Pound a traducir unos poemas que suponen una revolución en la poesía inglesa, ¿no?
Bueno, yo no sé si tenía por aquí, pero bueno, Elizondo tradujo ese estudio sobre el carácter poético de los ideogramas chinos de Fonollosa, ¿no? Y evidentemente, o sea, creo que cuando se agota, ¿no? Cuando se agota, yo creo que es un procedimiento poético, digo, porque en novela no podemos hablar de esto, ¿no? En novela puede darse la trayectoria inversa, ¿no? En novela puede darse precisamente que sea Oriente quien mire a Europa a la hora de renovar su canon de cuentos y relatos tradicionales, ¿no? Entonces, que mire a los novelistas europeos. Pero cuando el lenguaje poético se agota, ¿no? Y hay momentos en que se agota, sobre todo a partir del romanticismo, ¿no? En que ya se empieza a conocer y se empiezan a traducir, ¿no? Tradiciones orientales, evidentemente en esos momentos de agotamiento siempre hay una aparición del oriental, ¿no? Del oriental breve o del oriental como lenguaje poético o como recursos, ¿no? O sea, eso es, sucede, en el caso que no han mencionado, por ejemplo, a Tablada, ¿no? Que traduce y que es un momento bastante importante en esas vanguardias latinoamericanas, ¿no? Sí. Si no hay ninguno, a mí me gustaría quizá preguntarle algo a Miguel, si me lo permites. Sí, bueno. Incluso a lo mejor para cerrar el coloquio. Sí. En la generación de Elizondo y de José Emilio Pacheco hay sin duda una ambición internacional que comparten con la esfera cultural, editorial, política del momento, que es enlazar las letras mexicanas con la vanguardia, lo más puntero que se estaba realizando en literatura en Europa, en concreto con la literatura francesa. He sabido que Joaquín Díaz-Canedo, el editor de Joaquín Mortiz, pues iba a Francia y el premio Goncourt enseguida aparecía traducido en su editorial al año siguiente. Lo que quiero decir, ¿hay algo de eso en Elizondo? Si participa también en esa empresa común de entroncar las letras mexicanas con la vanguardia europea, la vanguardia francesa, por un lado, y también cuáles son en Elizondo sus conexiones, si existen, con la vanguardia europea. Bueno, yo te voy a comentar algo que igual no sabes, que igual sí sabes, pero que seguro que a ti te interesa, ¿no? Como traductor de Beckett y como también que te dedicas a los estudios irlandeses y todo esto, ¿no? Elizondo es el primero que traduce en español un fragmento de Finnegan's Wake. No lo sé. Entonces, traduce por primera vez un fragmento de Finnegan's Wake. Es curioso, traduce la revista Snob, una revista que él publicaba. Bueno, él era el redactor. Es curioso ese fragmento, que te lo pasaré porque está, bueno, es decir, es más largo, muchísimo más largo, las notas de Elizondo que el fragmento que traduce, ¿no? Porque lo intenta explicar absolutamente, intenta explicar todos los juegos de palabras, intenta explicar todo esto. Es decir, yo creo que ese es el sentido y por supuesto como tú lo has enfocado, es el sentido de las ínsulas extrañas, es decir, existía una conexión en esos años, y la conexión de Elizondo con las letras europeas, con el cine europeo, es lo que hace que el ambiente español sea anómalo en ese tiempo, ¿no? Y que Valente se sienta un poco anómalo también en ese ambiente español, ¿no? Y de hecho, bueno, en Madrid había un colegio mayor al que asistía Valente continuamente, que era el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que estaba lleno de latinoamericanos y a través del cual, ¿no? Él tenía algunos conocimientos y siempre se interesó más por esa atmósfera, porque es realmente esa era la realidad, lo anómalo en lo español, ¿no? El ambiente de Madrid de los años 50 y 60 es lo anómalo dentro de ese mundo. México, la Ciudad de México es lo normal, o Buenos Aires en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, me hablas incluso de exiliados españoles que se llevaron sus editoriales a México o a Buenos Aires y que continuaban allí. Algo que había empezado aquí antes de la guerra. Lo que no podía publicar Seis Barral, lo publicaba Joaquín Mortiz. Bueno, luego pero ya el momento, exactamente, pero bueno, el momento, exactamente, esa es la paradoja, es decir, la paradoja quizás es Barcelona, ¿no? El mundo editorial de Barcelona es la paradoja, es la excepcionalidad dentro de todo eso, ¿no? Pero siempre con decir que no podemos decir que las editoriales de Barcelona sean la realidad de España en ese momento, ¿no? Bueno. Entonces tú lo ves más entroncado con autores como Joyce que, por ejemplo, con autores de la vanguardia francesa, Elizondo. Yo Elizondo lo veo ligado al pensamiento literario francés, pero
fundamentalmente es lo que traduce, como te digo, es decir, es lo que se preocupa de traducir aquello que está en el límite absoluto del lenguaje, que es el Finnegan's Wake. Lo hace, ya te digo, un fragmento. Yo no sabría afirmarte que está más interesado por la vanguardia francesa o por la inglesa. No, yo creo que está más interesado por la francesa en general, porque tiene más interés por el cine francés, por el pensamiento literario francés, por las revistas francesas, efectivamente. Pero sí este dato, es decir, que esa... Y además es una cosa notable. Creo que hay un proyecto ahora mismo, bueno, las traducciones de Joy, sabes que son un poco Finnegan's Wake, ¿no? Ha habido una hace poco también de un argentino, ¿no? Sí, están, pero muy fragmentadas. Una Finnegan's Wake, creo que sí. Finnegan's Wake iba a salir una. Sí, ha salido una en Buenos Aires, sí. Bueno, que la primera traducción de Ulises también fue... Bueno, sí, es decir, yo lo veo así, es decir, que Elizondo es algo no tan excepcional en el ambiente mexicano de su momento, absolutamente excepcional si lo piensas en un ámbito español, ¿no? Muy bien. Aunque sí habría que mencionar una conexión con Valente y con Goytisolo, que sería Julián Ríos. Julián Ríos sí puede ser un proyecto novelístico parecido, ¿no? O semejante en el ámbito peninsular, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Pues quizá podemos, con estas reflexiones, podemos terminar y les pido que me acompañen a la hora de agradecer a Miguel por su charla. Gracias.